que nuestro Dios es un Dios eterno, que Él ha hecho los tiempos, los días, los años para nosotros los seres humanos, pero que en realidad nuestro Dios es un Dios eterno, Él habita en la eternidad. Así que el día de hoy yo quiero dar gracias a Dios, porque como iglesia hoy cumplimos prácticamente el día de ayer, cumplimos 15 años, 10 años, perdón, 10 años de estar sirviendo en esta comunidad de fe, en este lugar donde el Señor nos ha traído. Y damos gracias a Dios porque no es fácil, mas sin embargo, el Señor nos ha sostenido en todo este tiempo. Y yo quiero dar muchas gracias a nuestro Dios por la oportunidad que tenemos de, pues, de haber cumplido 10 años como comunidad de fe aquí en esta colonia. 10 años. Así que, y sobre todo doy muchas gracias al Señor por haberme permitido en este día, que como bien lo dijo mi esposo, es como un domingo normal, es cierto, pero en este día yo me siento agradecida con el Señor por haberme permitido compartir el mensaje de esta mañana. Este mensaje que va a transformar nuestros corazones, este mensaje que va a impactar nuestras vidas de tal manera que no salgamos igual, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por esto y vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él use nuestras vidas para que el mensaje en esta mañana llegue a lo más profundo de tu corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de poder estar tras estos micrófonos, Señor, a través de esta transmisión, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Doy gracias a Dios, Padre Santo, por cada una de las vidas que nos están escuchando, Señor, que están ahí conectados, Señor. Te pido que tú afines sus oídos, Padre Santo, de tal manera que la palabra de Dios llegue, Señor, como esa espada, Señor, de dos filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo del ser, Padre. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual en esta mañana será enviada a cada corazón, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que uses mi vida, Padre, como un instrumento útil a ti, Señor. Por favor, Padre, esto lo oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues, dicho esto, queridos hermanos, nuevamente Dios me los bendiga a todos. Gracias a nuestro Dios y Padre eterno. Y bueno, pues, el día de hoy, el mensaje, vamos a hablar de un personaje que tal vez no mucho se predica en las congregaciones, en las iglesias, pero este es un personaje muy peculiar y se llama Ahitofel. Este personaje, híjole, tiene un trasfondo tremendo. Y vamos a hablar justamente de este personaje porque vamos a entender la importancia del perdonar, la importancia de no guardar amargura en nuestros corazones, la importancia de ser libres. Porque cuando una persona no es libre y está llena de amargura, de rencor en su corazón, suele hacer mucho daño, como en el caso de Ahitofel. Este consejero, que era un consejero de David, que hizo mucho daño, le hizo mucho daño al rey David. Y vamos a hablar en particular de este personaje en esta mañana. Vamos a hablar de este personaje. Prácticamente vamos a tocar segunda de Samuel. Nuestro texto bíblico va a estar centrado en segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Vamos a tocar algunos temas, pero en particular quiero hacer un poquito de contexto histórico con referente a este personaje de Ahitofel. Y miren, Ahitofel en hebreo se pronuncia Itofel y su nombre significa escucha lo que significa de entrada lo que significa el nombre de este personaje del que vamos a hablar en esta mañana. De entrada su nombre significa hermano de hablar necio. Fíjense, hermano de hablar necio. Esto significa prácticamente el nombre de Ahitofel. Y con esto
podemos empezar a poder entender un poquito de estas cualidades de este personaje, de este hombre que hizo, repito, tanto daño a la vida de David, a la vida de su familia, a la vida de su hijo Absalón. Así que este personaje de Aitofel era un hombre respetado, como les digo, era un consejero de David. Esto lo dice en 2 de Samuel 16:23. Esto no lo dice en 2 de Samuel 16:23. Y yo te voy a invitar que vayamos rápidamente a 2 de Samuel 16:23 para que podamos entender poco a poco. No vamos a leer toda la historia de David. Les voy a ir dando prácticamente la historia de la cual yo les voy a compartir. Viene en 2 de Samuel capítulo 15. Todo el capítulo 15 habla acerca de lo que les voy a compartir con referente a Aitofel y al consejo macabro, diabólico, si igual lo puedo yo decir, que le dio a Absalón en contra de David. Así que vámonos rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y la palabra de Dios dice así en 2 de Samuel 16:23. Escucha. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. No perdamos de vista esto. Vamos a entrar ahorita, vamos a ir entrando al tema. No perdamos de vista que este hombre, este consejero de David, era un mal consejero. Era una persona que, repito, le hizo mucho daño a David. Y lo más triste de todo esto es que este hombre era una persona muy allegada al rey David. Era una persona que casi comían de su plato. Era una persona que casi era como su familiar. Y lo dice en el Salmo 55, ahorita lo vamos a leer. Así que Aitofel, con esos consejos tan macabros, le sugirió a Absalón que se rebelara contra su padre, que se metiera con las concubinas de su padre, y le daba consejos terribles este hombre. Así que podemos ver en este personaje su amargura. Podemos ver en este personaje ese odio que guardaba en contra del rey David. Pero si nos vamos un poquito más allá de la historia, más allá del pasaje, podemos encontrar que Aitofel, se dice que Aitofel era abuelo de Betsabé. Y si tú te das cuenta, ¿quién era Betsabé? Betsabé era una de las jóvenes que David vio por una ventana, le gustó la chica y tuvo relaciones con ella. Si tú recuerdas más atrás en la historia, en esta porción de la historia, pues Betsabé era esa chica con la que David tuvo relaciones sexuales, mandó a matar al esposo, mandándolo a la guerra, y se queda con Betsabé. Entonces imagínate, este personaje de Aitofel era el abuelo de Betsabé. Entonces aquí podemos tratar de entender esta historia. Aquí podemos tratar de entender que este personaje de Aitofel traía algo en su corazón. A pesar de que era consejero del rey David, ya había un antecedente. Por eso es que él guardaba tanta tirria. Yo no puedo entender por qué tanto consejo tan macabro dio este personaje para que fuera destruida la vida de David. Así que aquí podemos ver cómo de alguna manera dice la palabra de Dios que no hay maldición que no venga sin causa. Entonces, aquí podemos entender. Yo te voy a invitar que vayamos rápidamente a Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Vámonos rápidamente a Proverbios, porque aquí nos dice claramente en esta porción de la escritura que no hay maldición que venga sin causa. O sea, obviamente el rey David había cometido muchos errores en su vida, pero también así como había cometido muchos errores, había tenido aciertos y desaciertos. Obviamente no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre conforme al corazón de Dios. Ajá, entonces dice Proverbios 26:2. Dice la escritura así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Había una causa por la cual este sujeto de Aitofel estaba haciendo lo que estaba haciendo. Había una causa muy interesante.
David no había hecho cosas, no había hecho las cosas anteriormente en su vida bien. El hecho de haberse metido con esa muchacha de Betsabé, esta muchacha, recordemos que tenía esposo. Esta muchacha tenía esposo y David la había contemplado y le había gustado a la chica y mandó a que se la trajesen y tuvo relaciones sexuales con esta chica, inclusive con esta mujer tuvo descendencia. Sin embargo, esta circunstancia no quedó ahí, así como que ahí oculta delante de los ojos de Dios. Dios todo lo ve y a Dios no se le escapa nada. Y esta circunstancia de ese mal proceder tuvo consecuencias severas. Es cierto que Dios lo perdonó, es cierto que él se humilló delante de Dios, es cierto que Dios lo perdonó, pero la consecuencia de lo que él hizo tuvo consecuencias muy graves. Tanto es que en este personaje de Aitofel, que era abuelo de Betsabé, pues imagínense lo que creó en el corazón de este abuelo. Yo no me imagino que se dice que era consejero, que era el allegado de David. Yo no me imagino que esté tocando la alcoba del rey David y por ahí vea que está la nieta acostada con él. Yo no sé qué pudo haber en la mente del abuelo de esta chica, ¿no? Pero desde ahí se originó algo. Y digo que desde ahí se originó algo, puedo deducir que desde ahí se originó algo por todo lo que acontece después con Aitofel. Se supone que era un hombre allegado de Dios. Se supone que dice también la escritura que este hombre era cuando se le pedía consejo a Aitofel, era como si se le estuviera pidiendo consejo al mismísimo Dios. O sea, era un hombre de importancia dentro del pueblo, muy cercano al rey David. Pero ¿qué fue lo que cambió en el corazón de este personaje? ¿Por qué cambió tan drásticamente su corazón e hizo lo que hizo? Había una causa. Repito, no hay maldición que no venga sin causa. Todo tiene una causa. Así que vamos a estudiar la vida de este hombre y de esta que pasó una enorme lucha, ¿verdad? David, con este mal consejo, estos malos consejos que este hombre daba, le provocó muchos dolores de cabeza a David contra su familia, contra sus hijos. En general y en lo particular con Absalón, uno de los hijos del rey David. Y como yo decía en un inicio, de alguna u otra forma David no fue el padre ejemplar. Obviamente era un padre ausente. Si lo podemos ver y podemos entender un poquito de la historia del rey David, pues era un padre ausente. Si más atrás ustedes leen un poquito más atrás y retroceden, vemos una historia que una de sus hijas, Tamar, es violada, ¿verdad? Por un personaje, por uno de sus hijos. Y resulta que uno de los hijos, Absalón, pues venga la infamia que se le hizo a la hija, ¿verdad? Y como que parece que David está ausente, como que parece que David no metió las manos, como que parece que es el hijo el que venga a esta situación. Y a mí me da la impresión como que David está como que pues ausente de esta circunstancia, él no hizo nada cuando se le violaron a la hija y cuando suceden una serie de situaciones entre los hijos. Y esto no me parece extraño. ¿Por qué no me parece extraño? Porque obviamente David también fue un hijo, ¿verdad? En el cual su padre, si ustedes recuerdan más atrás todavía, cuando va el profeta Samuel a ungir a los hijos, ¿verdad? ¿Qué le dice el padre de David? No, pues estos son los hijos. Y dice, ¿no tienes otro? Es que vengo de parte de Dios a ungir al nuevo futuro rey de Israel. ¿Y qué dice el padre de David? Si ustedes recuerdan, ¿qué dice? No, pues sí hay un chiquitillo que anda por allá cuidando a los borregos allá en el monte. Pero pues como que el padre lo hacía de menos, ¿no? Como que el padre le decía, pues sí hay un chiquitillo, pero pues ese como para qué lo hago traer. Sin embargo, el profeta Samuel dice, tráemelo porque tengo que ungir al nuevo futuro rey de Israel. Entonces yo aquí puedo entender, no necesitamos mucha inteligencia para poder entender que David también fue un hijo rechazado por el padre. Obviamente crece David y pues también David es un padre ausente con sus hijos, ¿no? Entonces, por eso es que yo les digo que David en su vida tuvo aciertos y desaciertos. ¿Cuáles fueron los desaciertos? Bueno,
Los desaciertos fueron que de alguna u otra manera, pues él tuvo muchos defectos. Hizo cosas en su vida, pues no muy gratas. Pero lo acertado en él es que siempre iba a Dios, siempre tenía un corazón dispuesto a pedir perdón y se humillaba delante de Dios. Eso era su más grande acierto, ¿verdad? Que iba, reconocía, sabía reconocer que había hecho cosas indebidas y iba delante de Dios y se ponía cuenta. Eso era lo favorable en la vida de David, si lo podemos ver así. Entonces, aquí podemos ver y entender cómo, repito, cómo toda circunstancia que uno haga en la vida siempre va a traer consecuencias. Repito, dice Proverbios 26:2, no hay maldición que no venga, no hay maldición que no venga con causa. O sea, este personaje hizo algunas circunstancias. Así que posteriormente vemos cómo en esta situación de persecución, porque podemos ver, voy a hablarles un poquito acerca de lo que dice segunda de Samuel. Es más, vamos a leerlo un poquito para que podamos entrar en el tema. Dice la palabra de Dios en segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Desde ahí vamos a entender 15-12, porque es muy grande el tema, por eso por eso les estoy narrando un poquito la historia. Pero yo creo que muchos de ustedes, que el Espíritu Santo nos ayude para poder dar la enseñanza como el Espíritu Santo quiere que la entendamos. Dice la palabra de Dios así: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Fíjense este tremendo personaje. Absalón era hijo de David, pero Absalón fue un hombre rebelde, fue un personaje, fue un hijo, pero era un hijo rebelde. Quiso voltearle el reino a su padre. Con Salamerías, este personaje, si lo vemos un poquito más adelante, con Salamerías, lo vamos a ver en el 15, con Salamerías, este personaje le decía al pueblo: oh, si yo fuera su rey, si yo los aconsejaría para bien. De alguna manera lo que estaba haciendo Absalón, porque el rey era David, su padre, lo que estaba haciendo Absalón era voltearle al pueblo israelita a David, su padre, haciéndole entender a la gente en pocas palabras que él era el que merecía ser rey, porque él era el que estaba al pendiente del pueblo, no el padre, que siempre estaba ausente. Era lo que de alguna manera Absalón, pues de alguna manera trataba de hacer, y lo podemos leer. Vamos a leerlo rápidamente vámonos al 15. Dice así el 15:1. Rápidamente vámonos al 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, escucha, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: oh, ¿quién me pusiese por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Se dan cuenta la perversión de Absalón? El rey era su padre, el rey era David. Sin embargo, con salamería trataba de voltear a los israelitas contra el padre, diciéndole: yo debería de ser el rey, yo soy quien los escucha. En pocas palabras, ¿no? Les estaba diciendo: yo soy quien estoy aquí, yo soy quien les estoy dándoles consejo. Y dice que hasta los besaba. Entonces, de una manera conspiratoria, estaba haciendo conspiración contra su padre, contra el rey.
el rey puesto por Dios, que era David. Absalón quería rebelarse contra el padre. Y desafortunadamente, pues lo hace, aunado a los consejos de Ahitofel, el que supuestamente era consejero de David, que después se le da le voltea el rostro al rey David y empieza a mal aconsejar a Absalón, a que sí, a que tome a los hombres, y se hace de muchos hombres. Más adelante vemos que se hace de muchísimos hombres, y se voltean contra David y quieren perseguir a David, y sin embargo David pues está escondido en una cueva porque pues se ha enterado de lo que su hijo está haciendo, y de alguna otra manera obviamente pues David trata de huir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué trata de huir si él era un hombre de guerra? David, aunque era un rey, era un hombre de guerra. Pero también me pongo a pensar, ¿qué padre se va a poner en contra de un hijo? Jamás. Obviamente David amaba, era su hijo, amaba a Absalón. No se iba a poner en contra de su hijo. Prefería huir que luchar en contra de su propio hijo, que aunque el hijo estaba haciendo las cosas de una manera mal. David tenía un corazón noble y amaba. Finalmente era su hijo. Malvado y malévolo, pero era su hijo. Y David prefería huir y esconderse a las cuevas que enfrentarse a su propio hijo. Y es por eso que yo aquí puedo entender por qué huyó a las cuevas. Porque uno puede decir, pues lo hubiera enfrentado. David era un hombre de guerra y los hombres que estaban con él también. Pero David prefería no enfrentar a su propio hijo. Prefería huir. Entonces, más adelante podemos ver que de alguna otra manera, pues se encuentra, ¿verdad? En Primera de Samuel 15 se encuentra este malvado asesor, ¿verdad? Vámonos rápidamente a Segunda de Samuel 15 para ir desenvolviendo el tema. 31, ¿verdad? Ya está aquí que se encuentra huyendo David y dice en el versículo 15, 31. Fíjense, ¿quiénes le dieron aviso? Dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel, porque sabía David lo que estaban haciendo en contra de él. Y dice, Señor, no permitas que eso suceda. Por una parte, Absalón era su hijo, y por otra parte, Ahitofel era una persona llegada a él, era como un amigo, como una persona íntima, casi comían del plato. Fíjate lo que dice David, Señor, entorpece todo consejo, Señor. No sé qué este hombre le haya dicho a mi hijo para que mi hijo haya tomado esa decisión. Pero Padre, tú entorpece todo consejo, ¿no? Esa es la oración de David. Entorpece todo ese consejo malévolo y macabro, Señor. No permitas que llegue. Entonces, aquí en este punto de la historia, David se encuentra en una circunstancia agobiante. David se encuentra en una situación desquiciante, triste. Por un lado, traicionado por su propio hijo. Y por otro lado, por Ahitofel, el que comía ahí casi en su plato, su consejero, el que estaba con él. Entonces, esto debe haber sido un trancazo duro para el corazón de David. Pero fíjense bien cómo en el Salmo 55, yo te voy a invitar que vayamos al Salmo 55, vamos ahí a descubrir cómo David desgarra su corazón delante de Dios. Este salmo lo escribe justamente cuando está en esta circunstancia. 55, Salmo 55. Amén. Y dice así la escritura. Escucha, miren, vamos a entender el corazón de David para que podamos entender cómo se sentía David, en qué situación se encontraba David al escribir este salmo. Dice así en el Salmo 55. Escucha, dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Imagínate cómo se sentía el corazón de David. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, porque la opresión del impío
porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. Que iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó, fíjense el corazón de David, porque no me afrentó un enemigo, el cual yo hubiera soportado, dice David. Fíjense lo que le está declarando a Dios. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, refiriéndose a su propio hijo y a su consejero, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre al caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus años, de sus días. Pero yo, Señor, en ti confiaré. ¿Te das cuenta en la situación en la que se encontraba David cuando se da cuenta de la traición de Aitofel y de su propio hijo? En este salmo podemos encontrar cómo desgarra su alma delante de Dios y cómo con mucho dolor en su corazón dice, sean aniquilados. Destruye ese consejo, Señor. No permitas que ese consejo llegue a mí, Padre. Y desgarra el salmista su corazón. Ajá. Así que aquí podemos ver cómo de alguna manera podemos encontrar cómo David clama a Dios en su angustia, en su desesperación. Esta parte de decir, Señor, no entiendo, pero yo te tengo a ti y yo voy a ti. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tenemos un Aitofel o un Absalón que se rebela en contra de nosotros? O un hijo rebelde. Porque Absalón representaba, pero Absalón representaba la rebelión total. Absalón representaba rebeldía. Representaba todo lo opuesto, rebelión en contra de la autoridad, porque se rebeló, a pesar de que David era su padre, se rebeló contra la autoridad. Absalón representaba rebelión contra la autoridad. Y tristemente esto le partía el corazón a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él iba a Dios. Cuando David tenía una circunstancia complicada, pues él al único que iba era Dios. Él no tenía dónde acudir.
Por eso se dice que, y me encanta esta parte, cómo califica que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él iba, cuando se encontraba en circunstancias como esta, él iba a Dios, él no tenía dónde ir. Su refugio estaba en el Señor. Así que aquí podemos encontrar muchas veces nosotros mismos nos podemos encontrar con personas tóxicas en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hay personas que comen de nuestro mismo plato, pero a la vez te están dando una puñalada? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos ha tocado, no? Porque obviamente estamos viendo aquí esta historia, pero ¿cuántas veces nos ha tocado también a nosotros, no? Vivir circunstancias tal vez así, ¿no? Que estás tú comiendo, que tienes toda la confianza en una persona y esa persona te apuñala cada vez que puede. O cada vez que puede te da un mal consejo en contra de ti. O te voltea a las personas que están contigo, tus hijos, tus familiares, ¿no? Ese espíritu inmundo, yo lo puedo ver que este espíritu inmundo de Aitofel hace mucho daño en las vidas. Este espíritu inmundo penetra en muchos lugares, penetra en las iglesias, penetra en los matrimonios, penetra en las vidas de los hijos, penetra en las personas, porque es un espíritu inmundo que trata de destruir, trata de dividir, está en contra de la autoridad. Ese espíritu no se sujeta a la autoridad, se revela a la autoridad. Es un espíritu rebelde. Ajá. Repito, no hay maldición sin causa. Por eso tenemos que orar para que ese espíritu de envidia, de rebelión, se vaya de nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros no estamos batallando con hijos en rebelión, de rebeldía, que simplemente dicen no y por qué y se rebelan? Probablemente ese espíritu de Aitofel esté ahí, tratando de hacer mella en la vida de nuestros hijos. ¿O cuántas veces no estamos batallando con una esposa o un esposo rebelde, no? Puede ser el caso. ¿Sí? Ese espíritu entra en verdad, es un espíritu inmundo que entra y destruye todo a su paso. Es un espíritu terrible, que no se sujeta. Así que este espíritu causó mucho daño en la vida de David. Es más bien, en vez de ser una bendición, porque se supone que era su consejero, era una maldición para él. Era una maldición para David, en vez de ser una bendición. Este personaje de Aitofel era un asesor, estaba con David, pero este personaje hizo tanto daño que influyó tristemente, erróneamente en la vida de Absalón. Y tontamente Absalón sigue ese consejo malévolo y malvado, ¿verdad? Porque obviamente, pues sí, él quería una posesión. Absalón quería destronar al padre y ponerse él como rey. Era un personaje, pues también, pues un tanto macabro, aunado a un mal consejo, porque se dice que Absalón sí toma consejo de Aitofel y le pregunta, bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos tantos hombres de nuestro favor, ya ganamos el corazón de los israelitas, de la mayoría de los israelitas, hemos ganado su corazón a mi favor. ¿Ahora qué sigue? Entonces, podemos ver cómo, vámonos rápidamente a 2 de Samuel capítulo 16, versículo 20. Escucha lo que dice. Dice, 2 de Samuel 16, 20. Dice la escritura así. Entonces dijo Absalón a Aitofel, escucha, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. O sea, en pocas palabras, ¿ahora qué debemos de hacer? Dime, Aitofel, dame el consejo. Y dice en el 21, y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Qué terrible consejo de un hombre que supuestamente era un hombre como un hombre, un consejero de un rey puesto por Dios. Cualquiera pudiera pensar, oiga, pues este Aitofel, si fuera un hombre de Dios, un hombre de Dios verdaderamente, pues le pudiera haber dado un consejo diferente, ¿no?
Oye, ¿sabes qué, Absalón? Honra a tu padre. Acuérdate que hay promesa en la bendición, en honrar a los padres. Pero sin embargo, escuchen el consejo que le da. Llégate a las conclusiones, o sea, métete, ten relaciones sexuales con las concubinas de tu padre. Aquí, en este consejo a mí me suena un tanto como que el propio Aitofel como que se quiere vengar de David. Recuerden lo que David hizo con la nieta tiempo atrás. ¿Sí recuerdan lo que hizo? Que se metió con la nieta. Entonces, aquí, este consejo es un tanto macabro. Le está sugiriendo al hijo, hazlo, hazlo y delante de todo el pueblo de Israel para que vean quién es quién. Entonces, este consejo es totalmente macabro, malévolo de parte de Aitofel. Y dice en el versículo 22, entonces pusieron para Absalón una tienda, escucha, sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era, escucha, como si como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto como David, como con Absalón. O sea, ¿te das cuenta? Por eso yo digo, pues si realmente fuera un consejo como si estuviéramos consultando a Dios, este hombre hubiera dado un consejo totalmente diferente, no este consejo que le estaba dando a Absalón. Le hubiera dicho, oye, pues guarda, respeta a tu padre, mira, él está por allá, pero no, sin embargo le dice lo contrario. Entonces dice en el versículo 17:1, sigamos. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré. Fíjate qué macabro hombre. Y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo. Fíjense las intenciones macabras de Aitofel. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo, escuchen, pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y yo me pregunto, ¿qué tremendo es esto? Pues ¿en qué estaban pensando los ancianos de Israel? Que decidieron que este consejo estaba siendo correcto. Y dice en el 5, y dijo Absalón, llama también ahora a Usaí, Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Dinos tú, ¿no? Le está diciendo, di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Fíjense, Aitofel, que era amigo del rey David, y no era, fíjate lo que le dijo, no, ese consejo no es bueno, o sea, ¿qué tienen en la cabeza? No les está diciendo hasta los ancianos de Israel, escuchen, ¿qué tienen en la cabeza? ¿De qué bueno tiene ese consejo que está dando Aitofel? Ese es un consejo macabro, ese consejo no es bueno. Y dice en el 7, no en el 8, y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí que él estará ahora escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si al principio cayera en algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. O sea, en pocas palabras les está diciendo Usaí, ten en cuenta que tu padre es hombre de guerra y él es un hombre, y un hombre de guerra. David conocía, estaba escondido en las cuevas, él conocía perfectamente el lugar. Le está diciendo en pocas palabras, vas a ser derrotado, porque tu padre
conoce perfectamente bien esos territorios. Así que le dice a Usaí, ten cuidado con lo que piensas hacer. Sin embargo, y tristemente, dice en el 10, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo por todo Israel. Sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son hombres esforzados. O sea, le está diciendo, los hombres que están con tu padre son hombres de guerra, son hombres valientes, son hombres que van a dar la cara por el rey David y tú puedes perder la guerra. Pero Absalón, tristemente, pues está enfermo de poder este personaje. No oye consejo. Y dice en el 11, aconteció pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en la multitud como la arena que está en la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ninguna piedra. Y dice en el 14, escucha lo que dice. Entonces, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Sí recuerdan qué oró David? ¿Sí recuerdan la oración del Salmo 55 de David? ¿Fue escuchada o no por Dios? ¿Quién respaldaba a David? Jehová Dios. ¿Ustedes creen que algo le iba a acontecer a David? David derramó su corazón ante Dios en ese salmo maravilloso. Y aquí podemos ver cómo Dios le respondió, porque él entorpeció todo consejo macabro de Aitofel y no le dio la victoria a Absalón. Tristemente, pues no le dio la victoria a Absalón. Estaba usurpando algo que no le correspondía a él. Ajá. Y dice más adelantito, vemos como en el 22, vámonos más adelantito al 22, dice, entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán, o sea que los hombres de David estaban completitos, no habían sufrido pérdidas, pero Aitofel viendo, escucha que qué cobarde, después de todo lo que hizo y todo el mal que hizo, escucha la cobardía de Aitofel. Pero ahora Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo macabro y malévolo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Qué curioso, ¿no? Dice que puso en orden su casa, ¿no? Le dio chance de poner en orden su casa. Digo, por lo menos hizo algo bueno, ¿no? Antes de quitarse la vida. Al final de cuentas, pues puso en orden su casa, ¿no? No, exactamente no sé a qué se refiera. Yo creo que habló con su familia, no sé exactamente a qué se refiera, pero bueno, pues aquí por lo menos vemos que hizo algo bueno, ¿no? Puso en orden a su familia, ¿no? Aquí dice claramente. Antes de quitarse la vida, este personaje pone en orden a la familia. Y bueno, podemos ver aquí y entender qué terrible, ¿verdad? Circunstancia, qué terrible situación. Por eso yo te digo, querido amigo, hermano, que me estás escuchando, qué tremendo es que ese espíritu inmundo de envidia, avaricia, traición y todo lo feo que podamos encontrar, se llegue a un lugar, a una comunidad de fe, a una familia, a un matrimonio. Ese espíritu es destructivo. Ese espíritu inmundo destruye familias. Quiso destruir la vida de David. Obviamente David, el Señor estaba con David. Podemos ver que al final ese macabro
ese macabro, todo lo que hizo, no prosperó al final de cuentas. Tristemente no prosperó. Desafortunadamente más adelante vemos cómo Absalón pues muere de una manera terrible, porque todo lo que uno hace, dice Proverbios otra vez, vuélvame a poner Proverbios 26:2, escucha, Proverbios 26:2 dice que no hay maldición que venga sin causa. Y Absalón hizo algo muy terrible, se rebeló en contra de su padre. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tristemente, el desenlace de esta historia es que más adelante, si podemos ver en la escritura, Absalón termina muy mal. Termina mal, muy mal. Tanto que ahí podemos ver, yo puedo ver la mano de Dios, porque se dice que las greñas se las enreda entre ramas. Entonces, ahí no, ni David lanzó ninguna flecha, ni ninguna bala, ni nada. David nada tuvo que ver. La propia vida le hizo pagar a Absalón lo que le dio su merecido, ¿no? Como dijera mi esposo, cada quien recibe su merecido en algún momento. David no hizo nada, pues era su hijo. ¿Quién iba a atentar contra su propio? Le dolía en su corazón lo que estaba haciendo. Pero la misma circunstancia, más adelante vemos cómo va en alguna batalla y se le enredan los cabellos entre las ramas y no queda muerto. Ahí queda el Absalón de una manera terrible. Entonces, vamos todavía tenemos tiempo, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, hermanos, porque esta historia, cuando yo la estuve estudiando, impactó mucho mi corazón. Tanto impactó mi corazón que yo le decía al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a poder desarrollar este tema. Cuán triste es que este espíritu inmundo penetre en la vida a veces de muchas de las personas. Este espíritu, repito, es destructivo. Este espíritu destruye familias, destruye comunidades completas de fe. Así que, por eso, fíjense la importancia de orar para que cualquier consejo de Aitofel que venga en tu contra sea entorpecido. Cualquier consejo de Aitofel que pueda venir en contra de tu casa, en contra de tu esposo, en contra de tu iglesia, en contra de tu negocio, sea destruido, sea desbaratado en el nombre de Jesús. Fíjate la importancia de orar, porque estamos viendo una historia, pero este consejo es un espíritu inmundo que penetre, que a veces está ahí. Este espíritu inmundo, este consejo de Aitofel, ya tiene muchos años haciendo guerra. Muchas veces tiene años haciendo guerra en las familias. Años, ¿no? O sea, a veces son años. Y ese espíritu entorpece, ¿verdad? Cuán importante es estar orando a Dios para que todo espíritu de Aitofel, todo consejo sea entorpecido en el nombre de Jesús. Cuando vaya en contra de tu familia, aún hasta de tu ministerio, de tu ministerio profético, de tu salud. Vamos a orar en esta mañana y yo le voy a pedir a nuestro amado Dios y Padre Celestial que nos ayude. Oh Dios y Padre de la gloria, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hoy a través de esta porción de la Escritura hemos podido comprender, Señor, cómo este espíritu inmundo, Señor, de Aitofel, hoy vimos este personaje tan malévolo, Padre. Esa falta de perdón, Señor, que él tuvo, Señor, por lo que pues en algún momento él se sintió agraviado, Padre, cuando con lo de la nieta, Señor, nunca perdonó, Señor, tanto que hizo tanto daño, Señor. Cuán perjudicial puede ser, Señor, la falta de perdón, Señor. Cuán perjudicial puede ser, Señor, el que a veces no perdonemos, Señor. No sanemos, Señor. Esa falta de perdón ocasionó una raíz de amargura muy grande en la vida de este personaje de Aitofel, Señor. Tanto que hizo después tanto daño a la vida de David, del rey David, del ungido tuyo, Señor. Padre, a través de esta historia nos enseñas qué importante es ponernos a cuentas y perdonar, aprender a perdonar, Señor.
no guardar ninguna raíz de amargura en nuestro corazón para no dañar a los demás, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a identificar este espíritu inmundo, Señor, si es que está en nosotros mismos o si es que está haciendo guerra en contra de nuestros hijos, en contra de nuestro negocio o en contra de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe o nuestra familia, Señor. Ayúdanos a identificarlo, Señor, para en el nombre de Jesús, Señor, erradicarlo de nuestras vidas, Señor. Ir a cuentas delante de ti, Señor, ponernos a cuentas porque podemos ver, Padre, como tú respaldas la vida de tu justo. Dice tu palabra, David era un hombre conforme a tu corazón, era un justo, Señor. Y tú lo respaldaste, Señor. Tú lo guardaste, Señor. Y a causa de esa oración que él hizo con tanto fervor, Padre, tú lo libraste, Señor, de muchas, Señor, circunstancias, Señor. Algunas otras sí sucedieron tristemente, porque bien dice tu palabra, no hay maldición que no venga sin causa. Pero en algunas otras, Señor, cuando él fue a ti, tú lo libraste, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por tu bondad y por tu fidelidad, porque tú eres fiel, Señor. Podemos también ver, Padre Santo, que cuando vamos y acudimos a ti, tú eres fiel para responder nuestras plegarias, oh Dios. Gracias te doy, Padre Santo, por tu amor y por tu fidelidad. Y gracias, Señor, te doy porque sé que en esta mañana, Señor, has abierto nuestro entendimiento, Señor, para estar a cuenta, Señor. Si es que somos nosotros los que tenemos alguna raíz de amargura en contra de alguien, Señor, ayúdanos, Señor, a entregártela en esta mañana, Señor, en este día, y a ponernos a cuenta, Señor. Queremos ser libres, queremos estar limpios de nuestros corazones, Señor, para poder estar sanos física, emocionalmente, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo que está escuchando este mensaje, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Líbranos, Señor, libértanos, Padre Santo, de cualquier atadura, de cualquier circunstancia, Señor, que no provenga de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a estar siempre, Señor, limpios, atentos, dispuestos a ti, Señor. Yo te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Nos despedimos de ustedes. Es una bendición para mí haberles compartido el mensaje. Un abrazo y bendiciones a todos.